Hay que leer dos dinámicas de fe, el Kairos y los signos de los tiempos. Hay que aprenderlos a leer con esta situación que estamos viviendo. Bueno, hijitos, entonces, ¿me permiten? Voy a hacer una oración para comenzar. Les ruego que si de pronto hay alguna interrupción de sonido o de imagen, me avisen, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, grandeza de los humildes, que elegiste a San Francisco de Paula, mínimo entre los hermanos, para mostrarnos tu santidad, nos sentimos amados y elegidos por ti y también llamados por nuestro bautismo a desempeñar una tarea en el mundo, viviendo nuestra fe. Somos discípulos misioneros con la fuerza de tu espíritu. Por tus designios y tu voluntad nos acogemos a la intercesión de San Francisco de Paula. Concédenos imitar sus ejemplos de humildad, oración y austeridad, de conversión y caridad, para que un día participemos junto con él de la herencia prometida a los sencillos de corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un Como era en el principio, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre, para recordarle que con fines académicos ya comencé a grabar, ¿no? Esta sesión. Perfecto, muchas gracias, hijo, muy amable. Entonces, lo primero que voy a hacer es llamar lista para confirmar que todos los muchachos están y verificar si tenemos audio de ellos y, o sea, si están escuchando bien y están con imagen aceptable en cada uno. Entonces, empecemos por el último, que dicen que los últimos son los primeros. Excelente, padre. Voy a hacer una pregunta a cada uno. Cuando lo llame, más que llamar lista a ver si está o no está, es para que vayan pensando la pregunta y me cuente. Como el tiempo es oro en televisión, dicen, tratemos de que la respuesta sea precisa y corta. Entonces, la pregunta ¿cuál es? Ahorita que nos ha tocado a todos pensar, detenernos un poquitico a pensar, ya no tanto correr y hacer, sino pensar. La pregunta es, ¿qué es lo que más les indigna de las cosas que suceden a su alrededor? ¿Qué es lo que más les indigna? Algo sustancial, ¿no? Porque hay cosas que por este tiempo molestan, unas más que otras, pero si no tuviéramos esta situación de pandemia, estuviéramos viviendo una cotidianidad normal, entre comillas, ¿cuál es la situación que más les indigna a su alrededor? No solamente, puede que no sea solamente alrededor cercano, sino también en otro ámbito, más lejano quizás. Hablemos del ámbito social o del ámbito internacional, no sé, pero quiero que por decir algo, lo que más me indigna de la gente es la mentira, por ejemplo. Estoy haciendo una hipótesis. ¿Qué es lo que ustedes en su caminar, qué es lo que más les molesta? A veces uno puede decir las malas noticias. Entonces es como, ¿qué es lo que más les indigna? Y de alguna manera dar una razón sencilla, concreta. ¿Listo? Entonces,
comencemos por Pedro Antonio. ¿Dónde está Pedro Antonio? Levante la manito. Ok. Otra pregunta sobre la pregunta, hijo. ¿Me das tu profesión, Pedro, por favor? Arquitecto, padre. Gracias, hijito. Entonces, cuéntame, Pedro. A mí lo que más me indigna es la injusticia y el abuso, padre. En todo ámbito. ¿Dónde lo has percibido o en qué ámbitos lo has percibido más, Pedro? En el ámbito laboral, antes y después de la pandemia. Ya es una lucha personal contra esa situación. ¿A nivel colectivo, individual o las dos? Pues a nivel colectivo principalmente. Que digamos, no solamente lo han sufrido determinadas personas, sino ya colectividades. Sí, padre. ¿Han experimentado esa situación de abuso y de injusticia? Sí, padre. Perfecto, Pedro. Ok, muchas gracias. A usted. John Álvaro. ¿Dónde está John Álvaro? Presente, padre. Gracias, hijito. Muy amable. Entonces, ¿me recuerdas tu profesión, hijo, por favor? Licenciado en matemáticas. Ok. Listo, hijito. Entonces, la misma pregunta, por favor. El rechazo de las personas por alguna condición particular puede ser física o por sus pensamientos. Ok. Eso lo llamaríamos no solamente por su forma de pensar, sino también por su parte física. Sí, sí, señor. Okay. Discriminación. Sí, podría ser un término. Perfecto. Discriminación. Perdón la pregunta, John Álvaro. ¿Lo has experimentado básicamente en algún sector poblacional? ¿En algún tipo de comportamiento? En los salones de clase se observa mucho, padre. ¿Con los estudiantes? Por ejemplo, sí, señor, con los estudiantes se observa bastante. Por ejemplo, todavía, aunque no se crea, a algunos grupos les parece sorprendente ver una mujer en un curso de ingenierías. Todavía eso pareciera ser sorprendente cuando aparentemente ya es algo muy normal. Por ejemplo, algunas ingenierías particulares, por ejemplo, ingeniería mecánica, que se considera, todavía se tiene como esa percepción, oiga, una mujer acá, ¿qué hace? Estudiantes a veces que todavía por su color de piel todavía son discriminados, son rechazados, no son aceptados en grupos. Entonces, discriminación racial, ok. Sí, señor, todavía se nota mucho. Ok, gracias, John Álvaro. Luis Eduardo. Buenos días, padre. Buenos días, hijito. Bueno, dos temas. Uno... ¿Me recuerdas tu profesión? Perdóname, hijo. De profesión contador público. Contador. Gracias, hijo. Sigue. Bueno, digamos que hay dos temas. Uno, antes de la pandemia lo que de pronto siempre me ha molestado mucho es la indiferencia con el habitante de calle, como el maltrato que sufren, o si la gente los ve por la verdad se cambian, o todos los malos comentarios que uno siempre escucha a la gente. A veces uno está en grupos y, uy, no, mira, ya vienen desechables, no son desechables, son habitantes de la calle. Esas cosas generalmente, pues, siempre me han molestado. Y ahorita, después de la pandemia, lo que me ha molestado es que hemos perdido mucho los espacios. De pronto uno diría, hemos ganado espacios en la familia si uno está acá todo el día, pero digamos, en las empresas se le volvió habitual a las empresas que uno tiene que estar 7x24, entonces ya te agendan a la hora del almuerzo, a las 7, a las 8, a las 9, a las 10. No tiene un horario de salida en ningún momento. Antes usted se dirigía a un lugar, usted salía a una hora y listo, empezaba a hacer otra vida o hacía otras cosas. Hoy en día siento eso, y también hemos estado como hablando con grupos de amigos, personas, y generalmente está pasando mucho eso en las empresas. Gracias a Dios tenemos un trabajo, sí, gracias a Dios lo tenemos, pero también se ha perdido como esa privacidad. Ok, entonces, pérdida de la privacidad y como un hostigamiento tal vez a nivel laboral, un control, como un exceso de control sobre la persona.
Sí, pues más que lo controlen, a uno lo que pasa es que ya como que no hay tiempo, ya es fácil que, por ejemplo, a mí me hacen una agenda a las 8 de la noche, y pues uno tendría que estar disponible, cuando antes no pasaba, uno tenía un horario y todas las cuestiones, pero hoy en día, como hay tantas actividades por hacer, ya te agendan a cualquier hora del día, de la noche, a las 7 de la mañana, a las 6, entonces vivo uno como muy agendado y pues a veces los espacios para compartir se vuelven muy reducidos con la familia. O sea, ustedes tienen que reportarse a cualquier hora, en el caso suyo. Más que reportar, nos agendan reuniones para mirar temas. Pues yo trabajo en un banco, entonces, ¿cómo va tal tema? ¿Cómo va el proceso? ¿Qué viene esto? Que revisemos esto. A las 7, oye, mire, salió este nuevo tema, trabajémoslo ya, pongámonos hagamos la presentación. Son como muchas cosas que se han perdido, como esos horarios pues, que generalmente uno para lo han contratado dentro de un horario normalito de trabajo. Entonces, hoy en día, por ejemplo, a mí después de la pandemia, yo estoy 7 por 24, yo casi todos los días estoy de 7 a 12 de la noche prácticamente en el banco, en mi casa, pero en el banco. Ok. Luis Eduardo, muchas gracias. Bueno, padre, gracias. Carlos Armando. Padre, buenos días. Buenos días, hijito. ¿Cómo ha estado? Bien, ¿Me bendito recuerda Dios, su muchas profesión, por gracias. favor? Tecnología en Ingeniería de Sistemas, padre. Perdóname. Tecnología en Ingeniería de Sistemas. Ingeniería de Padre, sistemas. lo que me ha tocado vivir y lo que he experimentado es una excesiva doble moral. Ok. Y esta doble moral y me ha impactado y me molesta, me inquieta realmente. Somos seres humanos y pues aceptamos los errores de muchas personas, pero no con conocimiento de causa, padre. Es decir, las personas saben que, voy a ponerlo a través de un ejemplo mejor. Oran mucho, en las comunidades lo veo muchísimo, oran mucho, son piadosos, de rodillas, pero en la casa son otras personas. Y ni hablar del trabajo, injustos, eh, moral en su momento saben trabajar las cosas con ética, pero cuando les toca o cuando se les presenta una oportunidad de poder o de mayor consecución de recursos, eh, de aceptar dádivas, por decir algo, lo hacen. Y salen, inmediatamente cambian. Es una máscara, ¿no? Es como una máscara. Y vuelven y cambian inmediatamente. Esto lo he vivido a nivel personal y lo he tenido que recibir de manera confidencial. Tuve la oportunidad en varios años de visitar las cárceles militares, las penitenciarías, no son cárceles o penitenciarías, centros de reclusión militar, en lo cual de altos rangos y de todos los rangos realmente, conformaban una familia de poder y de manejo. Más que dinero era poder por sus rangos. Oh, sorpresa cuando estuviesen aislados y llegaba la familia a visitarlos. Otros seres humanos, absolutamente otros seres humanos. No eran como esa coherencia, padre. Eso lo hablamos, hijo, también en el ámbito de las comunidades cristianas, Sí. ¿o solamente en el ambiente secular? No, en las comunidades cristianas, sí, ¿También señor. lo hay? Sí, señor, sí, señor. ¿Es Sí, como algo así como una hipocresía, tal vez? Yo no sé, ya se volvió como... Sí, es una hipocresía, definitivamente el término es hipocresía, pero Sí, es una vanidad lo que llama de Platón, mostrar... ¿no? Una Sí, máscara, o sea, como una máscara, como quien exactamente. actúa aquí y actúa allá. Exactamente. Okay. Y se Listo. volvió un estilo de vida, padre, se volvió un estilo de vida. Sí. Y me dices que también lo notas en personas confesas, Sí, creyentes. sí, ¿Sí? sí, señor, sí, señor. Y con buen camino, buena trayectoria ya dentro de la vida espiritual. Perfecto. Muchas gracias, hijito. Muy amable por la consulta. William Enrique. Buenos días, padre. Buenos días, hijito. Recuérdame tu profesión, por favor. Ingeniero de sistemas, padre. Gracias. Ahora sí, te escuchamos. Lo que a mí ¿cómo se dice? Me molesta mucho antes y ahora en la pandemia es la indiferencia. Indiferencia en todo ámbito, social, laboral, en donde hoy en día simplemente me preocupa por lo que a mí me pase y no me fijo en lo que le sucede a los demás. No me importa. Ahorita estoy viviendo en el ámbito laboral donde muchas empresas están queriendo reducir personal sin revisar realmente cuál es el impacto social que va a tener el sacar tanta gente a la calle, ¿sí?
en donde las personas se toman las decisiones, no les importa y solamente quieren ver los números para que la empresa siga generando ganancias. Ese es un tema que me molesta. Y durante el tiempo de la pandemia, algo que me ha molestado mucho es el tema de la indisciplina social que nosotros los colombianos vivimos, ¿no? Donde nos hacen unas recomendaciones y no somos capaces de cumplirla pensando en el otro. Muy interesante. Eso lo experimentamos, como me dice, a nivel ya de política de empresa también, o solamente son actitudes personales individuales. Lo último, más actitudes personales individuales. Personales. Sí, señor. Ok. Por ejemplo, yo te hago la pregunta de si por ejemplo, nuestros superiores, hablando por ejemplo en el caso empresarial, nuestra empresa está preocupada de nuestras necesidades o hay indiferentismo frente a eso. ¿Lo has percibido? Mira, padre, que lo he percibido particularmente en la empresa de mi esposa, en donde es una empresa de telecomunicaciones que perfectamente puede mantener a su gente trabajando desde casa y les están haciendo labores de que tienen que ir a las oficinas, a las instalaciones, o sea, les programan jornadas para que vayan a las oficinas, pues cuando hay el riesgo de contagio. Entonces, a mí eso me parece que es una indiferencia por parte también de los empleadores. Ok, o sea, también puede haber como política esa despreocupación por la persona, Sí, señor. por el empleado. Ok. Listo, hijito. Muchas gracias. No, señor. José Luis. Padre, ¿cómo está? Yo soy ¿Cómo me le ha ingeniero de ido? petróleos. Ingeniero de petróleos, ok. Sí, señor. Yo me identifico con William en el tema de la indisciplina social. Para mí ha sido muy complejo salir a la calle y ver a la gente que no se cuida, que no le es indiferente usar el tapabocas o mantener el distanciamiento social. Esa parte para mí ha sido muy compleja, tanto que mis hijos se ríen un poco porque yo les digo, póngase bien el tapabocas, cuando salgan mantengan la distancia. Me indigna muchísimo, hay dos temas que me indignan mucho y son el tema de la corrupción, ver que haya tanta gente aprovechándose para robar recursos que deberían llegar a la gente. Digamos que por mi trabajo tengo mucha cercanía con Arauca y ver que el gobernador en este momento ya está suspendido 6 meses por firmas de contratos que en medio de la pandemia contrataron un parrando vallenato para un municipio para robarse 1.000 millones de pesos, 1.500 millones de pesos. Y el otro punto que me molesta o que me ha tenido muy, digamos, con mucha reacción frente a las cosas, los políticos o los politiqueros más bien, que están aprovechando cada cosa para ver cómo incendian el país, cómo generan esa famosa lucha de clases. Por ejemplo, el tema de las marchas que promovió FECODE, ¿qué sentido tenían esas marchas? Y ellos salen a marchar y se convierten en un foco de contagio, pero después critican el día sin IVA. La incoherencia de muchos actores en la vida civil que se aprovechan de cualquier cosa para tratar de incendiar el país. Ok, lo podría, si me equivoco, me dices, lo podríamos llamar como un proselitismo ideológico en Sí, este señor. momento. No, está bien. Sí, está bien. Listo, muy interesante. Listo, José, muchas gracias. Con gusto, padre. Sergio. Padre, muy buenos días, ¿cómo está? Hijito, buenos días, muy bien, gracias. ¿Y su merced cómo está? Bien, padre, gracias a Nuestra Señora. Bueno, yo ¿Me soy, regalas tu profesión? sí señor, yo soy militar retirado Ok, muy bien. y trabajo actualmente en una empresa del sector de hidrocarburos, el Ok. petrolero. Y pues padre, yo diría que más que en causarme indignación, es más como un dolor, digo yo, ¿no? Como una
y es antes de la pandemia y después de la pandemia. El antes de la pandemia era como esa, eh, digámoslo así, que notaba uno como esa impotencia de pronto de poder ver uno que la gente día tras día se va alejando más de su vida espiritual, se va alejando más de Dios. Y lo vemos que antes de la pandemia nosotros, todo el mundo estaba completamente dedicado a sus cosas materiales, al trabajo, la familia por un lado. A veces le digo a la gente, gracias a Dios nos llegó esta pandemia porque nos obligó a encerrarnos un momentico y a pensar en la familia y a ver a la familia más, de una manera más, de otra manera, digamos, poder convivir, conocer la familia, porque su familia ni se conocían. El Sí, esposo sale temprano, la esposa sale temprano, todos a trabajar, los niños, los hijos a estudiar y se reúnen por la noche y todos están cansados y todo el mundo para su cama y a dormir y el otro día por la mañana la misma rutina. Si acaso el fin de semana, por ahí acaso medio, no, entonces el fin de semana dormamos todo el día porque estamos cansados de toda la semana. Entonces, existe como eso. Y después de la pandemia, ahora con esta situación, me causa, digamos que también un dolor, una angustia, el tema de los sacramentos, falta de los sacramentos, la dificultad para poder recibir los sacramentos. Entonces yo digo, bueno, vamos ya, no sé, desde abril, tal vez, en esta situación, cuántos niños han nacido, los bautismos de esos niños, cómo estamos haciendo, porque claro, ahora hay cosas que recibimos virtualmente, pero hay cosas que no se pueden dejar virtualmente. Hoy, ahorita, ayer me llamó una señora angustiada que su mamá la iban a hospitalizar y que si le podía ayudar a buscar un sacerdote para aplicarle los santos óleos. Y uno dice, ¿dónde conseguir esa ayuda para poderle llevar a esa persona? Es posible que entre al hospital y esa sea la última vez que entre y que quiera recibir esa unción de los enfermos, que quiera recibir esa bendición, esa última bendición, que es una última oportunidad de pronto para arrepentirse, que pueda de pronto tener esa facilidad de acceder al sacramento de la reconciliación. Eso me parece a mí que, digamos, a mí me angustia, digamos, en medio de todo, porque uno dice, pues a veces en esta pandemia nos hemos dedicado como al tema de cuidemos el cuerpo, cuidémonos que no nos contagiemos, cuidémonos que no sé qué, pero estamos dejando de pronto a un lado tal vez la salud espiritual, la salud del alma, que es la que realmente vale. Entonces, eso sí de pronto me mortifica a mí un poco. sea, Sergio, hablamos de una despreocupación frente a la vida espiritual, que la viste no solamente antes, sino después. ¿Eso Sí, es un claro, término sí. médico? Antes por el tema ¿Despreocupación? de que la gente, antes teníamos los medios y no los utilizábamos. A la Sí, gente le importaba un carajo, digámoslo así. sí, Ahora, de pronto con la pandemia, como que se ha recapacitado un poquito, la gente lo busca, mucha gente busca, pero ya no se puede. Entonces dice, ahora el problema es que sí lo quiero, pero no lo puedo porque no tengo cómo accederlo, no tengo cómo llevarlo. Y uno entiende, pues obviamente, el riesgo también es complejo, pero entonces es como esa impotencia de decir, que lo llamen a uno y le digan, venga, ayúdeme con esto, necesito usted que de pronto tiene amigos, alguien que nos ayude para que mi mamá la van a llevar al hospital y todo el mundo tiene en este momento la concepción de que quien entra al hospital posiblemente no salga. No era como antes. Usted sí. antes, voy al hospital. Ah, bueno, listo. Vaya y cuando salga miramos a ver qué hay más. No hay ningún problema. Hoy en día a uno le dicen, no, es que lo van a hospitalizar. Uy, venga, ¿y será que hay alguien que me va a confesar? Alguien que me dé la unción de los enfermos antes de ir, porque yo no sé si salga, o sea, pero no lo puedo hacer. Entonces, sí es como esa, O sea, como digamos esa, que antes el diagnóstico era como la indiferencia y ahora es como la preocupación, algo exactamente, así, padre, sí, más. como una nostalgia de lo sagrado, de lo espiritual, Sí, ¿cierto? Como una exactamente. necesidad. Eso es lo que has Exacto. percibido. Sí, sí, padre, exactamente. Ok. Gracias, Sergio. Bueno, padre. José Alberto, muy buenos días. Buenos días, padre. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está mi hijo? Muy bien, gracias a Dios. Padre, pues mi profesión, yo soy ingeniero de sistemas Sí, y, y las cosas que me indignan pues, de como este época que estamos viviendo, básicamente son como dos, ¿no? Una es como el abuso que se está dando de una forma más notoria a raíz de los temas de la pandemia en esas relaciones entre
entre los patronos y los empleados. Y yo creo que es esa, aunque en la pandemia se presentó, antes de la pandemia pues se presentaba, yo creo que con la pandemia se ha disparado de una forma exponencial, ¿no? O sea, tener que, o sea, ver cómo mucha gente se aprovecha de la necesidad que tienen las personas para sacar lucro, es una situación que a mí me parece bastante indigna, ¿sí? O sea, aprovecharse de que las personas necesitan un trabajo, de que hacerlas trabajar más, inclusive por el mismo salario, aprovechándose de la situación que tenemos en este momento, forzar a que la gente tome vacaciones, supuestamente que realmente no son vacaciones. O sea, yo creo que se están presentando muchos excesos en la vida laboral normal, aparte de los que creo que ya han comentado por ahí, las personas tienen horarios de trabajo más extensos. Bueno, yo creo que hay un montón de cosas que están pasando como en esa justicia laboral que hoy a raíz de la necesidad que tienen las personas de mantener un ingreso, muchas personas se están aprovechando de eso. Entonces yo creo que es una situación bastante compleja y yo creo que es algo que como sociedad deberíamos plantearnos realmente cómo salir de esto y no que se vuelva un tema permanente. Y el otro tema ya como más general, que yo creo que es independiente que tengamos la pandemia o no, es el pensamiento egoísta de nuestra sociedad. O sea, hoy en día yo creo que como sociedad nos hace mucho daño ese arraigo que tenemos del egoísmo, de lo más importante soy yo y los resultados de los demás no importan desde que yo llegue y cumpla lo que a mí me interesa. Y eso yo creo que hace un daño grandísimo a la sociedad, a las compañías, a nuestras pequeñas comunidades, porque uno lo ve en todas partes. Uno lo ve en una empresa, cuando usted ve que las áreas trabajan cada quien buscando su propio interés, las mismas personas en las compañías que de pronto por querer surgir y avanzar no les importan de pronto pisotear a otras personas que están en el camino. Digamos que ese egoísmo e individualismo que muchas veces se ha vuelto como parte de la cultura general de que lo que importa es que tú seas exitoso, que tú salgas adelante, que seas el mejor, sin importar qué pase al lado tuyo, hace mucho daño. Entonces a mí me molesta mucho esa falta de conciencia colaborativa que podamos tener como personas de que realmente en el momento en que nos ponemos de acuerdo todos para lograr algo mejor, nos va a ir mucho mejor. Pero cuando las personas no tienen esa conciencia es muy difícil lograr cualquier cosa en cualquier ámbito en que estemos. Gracias, José. Muy amable. Carlos Alberto, por favor. Sí, padre, buenos días. Buenos días. Pues, dos ¿Recuerdas temas. tu profesión, por favor? Yo soy empleado bancario, ahora soy transportador. Trabajo con una plataforma de servicio público. Ok. A mí siempre me ha llamado la atención y siempre he estado como muy afín a los hechos de la injusticia social. De hecho, pues en mi vida tuve una época que estuve muy alejado de la Iglesia Católica y me fundamentaba eso en pelear contra la injusticia social. Y hoy, ya de regreso a la Iglesia Católica, pues sigo con eso, o sea, también me sigue como ese clavito ahí permanente de que hay cosas en la vida de que no son justas, sobre todo con aquellas personas que tienen muy poco y que hay personas que tienen poder y dinero y no lo saben utilizar para el bien de las personas. Entonces, o sea, he vivido las dos partes, estar a un lado y a otro, y pues yo lo he repetido mucho. Hoy yo soy más un católico por convicción que por tradición, y estoy convencido en ese momento de que debemos seguir propugnando. A propósito, esas dos encíclicas que nos mandó leer, pues me trajo a la mente una cantidad de recuerdos frente a lo que es la injusticia social y cómo nosotros los cristianos católicos debemos sentar posición frente a eso.
Y lo otro es la tolerancia. O sea, me parece, pues siempre, últimamente, pues me ha golpeado mucho la falta de tolerancia de la gente en el medio donde estoy trabajando, en un supermercado, en la calle, en todos los ámbitos. Se encuentra uno que hay una falta de tolerancia de las personas con las personas que de pronto no tienen la capacidad de hacer algo o de manejarse bien en la calle. Entonces, eso me confronta bastante. Listo, muchas gracias, hijo. Santiago. Buenas tardes. Hola, amigo. Pues José Alberto lo dijo todo, casi que lo que ¿Su yo merced me estaba recuerda pensando. su profesión? Tecnólogo en ingeniería industrial. Gracias. Agregaría que la parte de conmoverse con el dolor ajeno, la indiferencia y el oportunismo de aquellos de que, y marcados por el egoísmo, de aquellos que tienen un poco más y los que no tienen, de alguna manera no hay ese equilibrio que debiera ser de tenderle la mano al necesitado. Esa parte ¿cómo se llama eso? Asistencialismo, que a veces uno por querer ayudar a otro como que hace menos y los menos desfavorecidos como que piensan que eso es como una obligación, es una cosa de simplemente hacer un remedio temporal, pero no buscar como la trascendencia de esa vida que se lleva, o sea, esa parte de que esperar sin merecer o algo así que hace que las cosas no se compensen en la vida. Sería eso, padre. Muchas gracias. Marco Tulio. Buenas tardes, padre. ¿Cómo están? Buenas tardes, hijo. Padre, pues a mí ¿Me lo recuerdas que me tu indigna profesión? es como esa... ¿Me recuerdas tu ese profesión, ataque que hijo? hay entre credos, ¿no? Marco. Soy tecnólogo en redes y comunicaciones e ingeniero electrónico. Gracias. Pues ahora de todas maneras mi oficio es transportador. Padre, pues es como esa guerra, ese ataque que tiene que haber entre credos, ¿no? Muchas veces por personas que dicen profesar credos diferentes, se creen con el derecho de atacar a los demás. O muchas veces se relativiza de acuerdo a los intereses de cada uno. Muchas veces algunos dicen no tener Dios y por eso se creen con el derecho, o se atribuyen el derecho de atacar a los que sí creemos en un Dios. Siempre se ha visto, ¿no? Todas esas personas que han muerto, mártires, y estos últimos días con todos esos ataques a las iglesias en diferentes partes del mundo. No solamente a nuestro credo, ¿no? En diferentes credos que yo pienso que igual todos merecemos el mismo respeto. Relativizan esa cuestión del credo para poder hacer mal. Incluso pienso que muchos de los males o casi todos de los males de los que están hablando mis compañeros depende de ahí, ¿no? Por ejemplo, hablaba algún compañero, creo que José Luis, sobre aquellas personas que se quedan con dineros de algo que se les envían a algunos sectores, pero son personas que mientras se están quedando con ese dinero están sin un Dios o no promulgan un Dios, pero cuando hay algún acto político y se abre con una Eucaristía, eso de pronto está en primera fila. Es un relativismo que se maneja incluso para hacerle mal a mucha gente. Cuando yo le hago mal al otro en el trabajo, soy el jefe y me creo superior. Entonces, porque yo relativizo mi Dios y lo que hago es acomodarlo a mi manera y solamente por sacar el provecho mayor para mí y para los demás, pues como la ley del embudo, ¿no, padre? Marco Tulio, le hago la pregunta, es si es la imposición religiosa hacia otros credos o es la indiferencia religiosa, ¿qué es lo que afecta, qué es lo que lo indigna realmente? ¿El proselitismo religioso, la polarización
de la creencia o la imposición religiosa? ¿Qué es lo que lo indigna a usted en esas situaciones que me está comentando? Pero de pronto pudiéramos dejarlo, no sé, es que va una cosa de cada parte, porque de pronto hay también como una ignorancia entre aquellos que manejan algún credo y creen que porque manejan ese credo tienen la obligación o el derecho de pasar por encima de los demás. Por ejemplo, uno ve los videos de algunos protestantes que con las imágenes de la Virgen por YouTube desde hace mucho tiempo tienen que atacar y romper imágenes y hacer cualquier tipo de vejámenes con esas imágenes antes de romperlas. Y los que simplemente no hacen ese proselitismo, pero sí en algún momento ponen como ese relativismo para poder pasar sobre los demás solamente que porque creen o no creen y relativizan esa creencia. O sea, básicamente relativismo religioso. Sí, básicamente. ¿Sí? Ok. Muchas gracias. Gracias, padre. José Gregorio. Buenas tardes, padre. Buenas tardes. Padre, yo soy pensionado, duré muchos años trabajando con la industria petrolera y mi profesión era dibujante mecánico. Sí. A mí lo que realmente me indigna muchas veces es de nuestros mismos católicos. Así, ¿Los qué, perdóname? ¿Perdón? ¿Me repites la palabra? Me indigna mucho acerca de nuestros mismos compañeros católicos, ya. La gente que tiene nuestra misma fe, respecto a la indiferencia y a la ignorancia debido a nuestra pereza. Realmente yo experimenté alguna vez con algunos grupos protestantes y uno se da cuenta de que nosotros entre los católicos tenemos mucha pereza en cuanto al conocimiento de nuestra fe. Nos es indiferente, no estudiamos, no leemos, no aprendemos y terminamos atacándonos entre nosotros mismos y atacando a nuestros dirigentes. Eso es lo que a mí me indigna. Muy bien. Muy interesante el tema. Listo, José Gregorio. Muchas gracias. Bueno, padre. Reinaldo. Padre, muy buenas tardes. Buenas tardes. A mí me causa un poco de... ¿Cómo me recuerdas tu profesión? Bueno, soy analista y diseñador de sistemas, padre. Gracias. Dime. Me causa, como se diría popularmente, me saca la piedra, sobre todo la falta de conciencia en cuanto a la gente pone en peligro su propia vida y la vida de los demás. Pues es el caso antes de la pandemia, por ejemplo, las personas que en estado de ebriedad, borrachos, sacan carros y manejan a gran velocidad y causan desgracias y muertes de personas que pues no tienen nada que ver con su deseo de alegría, ¿no? Niños y en cuanto a también esas personas que y sobre todo las mujeres, que por verse hermosas y por tener atributos, se hacen cirugías que ponen en peligro su propia vida, ¿no? Entonces yo digo, ¿cómo es posible que no tengan la conciencia suficiente de atentar contra su propia vida? Y en esta época de pandemia, sobre todo esas familias, incluso he tenido algunos vecinos que hacen fiestas en esta época y uno ve que no utilizan el tapabocas y no sé, esa conciencia no les alcanza a ver que ponen en peligro la vida de muchos, incluso hacia sus seres más queridos. Entonces, eso es lo que me causa como un poco de intranquilidad, el saber que hay gente que no valora la vida. La vida para ellos no es importante, ni la de ellos ni la de los demás, que es el caso de todas estas personas que se meten en grupos actualmente, no utilizan las tapabocas, no hacen todas esas actividades porque les parece que, no sé, que son sobrenaturales, no sé, porque
no tienen en cuenta a la vida del prójimo, padre. Eso es lo que me causa algo de estupor. Gracias, Reinaldo. Muy amable por su aporte. Bueno. Eufrasio, Padre, buenas tardes. ¿cómo está, mijo? Bien, sí, señor. A ver, yo soy técnico en sistemas, pero mi profesión soy escolta. Tengo 22 años de estar trabajando en esta profesión. Muy bien. A mí antes de la pandemia, pues lo que más me molestaba el ego de las personas, el yo primero, el pensar y el pasar por encima del que sea y como sea para llegar a sus objetivos y cumplir con sus metas. Y ahorita en este momento, el tema de la pandemia, algo que me disgusta, me molesta bastante, es la indisciplina, la falta de respeto por la vida. Pues yo permanezco prácticamente todo el día en la calle y se da uno cuenta de que las personas le están perdiendo, digamos, el respeto al virus. También es muchas veces por las necesidades que tienen, ¿sí? Sin salir a buscar el pan de cada día, pero a raíz de eso no se dan cuenta de que pueden llevar la muerte a su casa, a su entorno, a su familia. Conozco de una familia que por una sola persona que llegó contagiada van 5 de la misma familia ya fallecidos. Entonces a eso sí le tengo yo como respeto, porque las personas no han tomado conciencia. Ya han pasado unos días y le han tomado confianza, se han olvidado de la cantidad de muertes que hay en el mundo y no aprecian, no valoran la vida de su familia y de los suyos de su alrededor. Desafortunadamente tenemos que salir a la calle y tenemos que ir a trabajar, a laborar, pero si fuéramos disciplinados, juiciosos, cumpliéramos con las normas, pues sería algo menos de que cuidarnos, porque el solo hecho de salir ya tenemos que cuidarnos de nuestro entorno, de muchas cosas, pero esta sí es un enemigo que no lo vemos, no lo sentimos, no lo tocamos, no lo olemos y en cualquier momento nos puede llegar. Simplemente cumplir con unas normas que son muy básicas y con eso podemos preservar la vida nuestra y la de los demás. Muchas gracias, mijo. Muchas gracias por su aporte. Joaquín, Antonio. Muy buenas tardes, padre Carlos. Muy buenas tardes, Joaquín. ¿Cómo está? Bien, gracias, padre. Padre, mi profesión, yo soy tecnólogo en electricidad industrial y me desempeño como técnico de mantenimiento hace 33 años en una empresa, siempre he sido obrero. Sí. A Dios gracias, pues en el transcurso de este tiempo en esta compañía he visto muchas irregularidades, pero como también he visto mucha bondad también por parte del empleador. El empleador es un empleador extranjero, pero nuestros patronos pues son los mismos colombianos y muchas veces han accedido por el tema de la corrupción a encuadrar sus leyes para los trabajadores y así no tener un espacio laboral como bien armonioso. Me indigna eso de que de las personas que no pueden acceder a un trabajo, que son humillados, ¿no? Por ser contratistas, por ser... hoy en este camino de espiritualidad y de entrega a Dios, se da uno cuenta que sí hay muchas injusticias. Nosotros también cuando llegamos a Bogotá, llegamos como migrantes, yo soy quindiano, y ya llegamos pues en una condición de pobreza a Bogotá, y también hubo pues en esa época, yo siendo muy niño, había mucho rechazo pues por parte de donde íbamos a tomar el arriendo, decían, uy no, con ese negrito no les arrendamos, nos dañan las paredes, y bueno, en fin. Pero entonces veo el tema de la migración también como un problema grande, y me duele mucho pues que en nuestro mismo país como hermanos, pues hay indiferencia, no acogemos a nuestros hermanos en condiciones más desfavorables. Entonces esa injusticia social es la que me duele mucho, padre.
Muy bien. Gracias, Joaquín. Y nuestro querido anfitrión. Nos queda nuestro querido Héctor Luis. Padre, buenas. Gracias. Pues hay dos cosas que a nivel general me indignan. ¿Recuerdas tu profesión, Héctor, por favor? Sí, ingeniero de sistemas, padre. Gracias. Lo uno es la indiferencia religiosa, que podemos resumir en el indiferentismo religioso, y el otro es el tema de todo lo que va en contra de la dignidad humana. Desde antes de la pandemia y después de la pandemia, esos son dos temas que me han tocado. Uno es la indiferencia religiosa, pero en función con el tema de la identidad nuestra como cristianos y del quehacer como cristianos. Desde antes de la pandemia, simplemente Dios es el Dios bombero que nos apaga los problemas, pero no es importante. Se vuelve importante cuando ya no tenemos las cosas que nos presta la iglesia y las mismas cosas que nos da el Señor. Llega la pandemia, entonces ahí sí empezamos a valorar. Y veo como algo importante el tema de la pandemia porque el viejo adagio que dice que no valoramos sino lo que no, cuando no tenemos las cosas, ayuda a tomar conciencia en los que no tienen conciencia del valor, por ejemplo, de los sacramentos. Bien lo decía Sergio que es doloroso ver eso, pero para mí es doloroso, pero a la vez es beneficioso, porque es una dulce medicina para los que están en una indiferencia donde su identidad como católico simplemente no vale nada. Se prostituye cualquier católico, no solamente con las sectas o con el sincretismo religioso, sino también cuando cae en el santerismo, en la adivinación y muchas cosas más. Es decir, su identidad católica no existe. Viene a tomar algo de conciencia con esta pandemia, porque le hace falta, porque ve que puede morir, porque ve que no está confesado, comienza a tomar conciencia. Entonces veo que es un dulce remedio esto que estamos pasando, porque nos ayuda a reflexionar sobre ese tema. Y el otro tema de todo lo que va contra la dignidad humana, en particular me refiero a todos estos movimientos pro aborto, pro eutanasia y de ideología de género. Desde mucho antes de la pandemia se ha promovido esto. Eso es algo programático, eso es algo pensado, eso es algo calculado, es algo que se está haciendo, que se está imponiendo por decreto, no por plebiscito, no por democracia, sino por decreto se está imponiendo a la fuerza. Una ideología que está arrastrando a muchas personas que se convierten en idiotas útiles de los que están detrás de esto y que a pesar de la pandemia siguen. Ellos no tienen moral. La moral de ellos es simplemente alcanzar sus fines. La ética de ellos es la ética reduccionista, simplemente ver al ser humano como algo para manipular, para lograr sus fines, sea el que sea el fin. Entonces, esos temas para mí me duelen mucho. Me duele cuántas personas, por ejemplo, que están en el homosexualismo, les venden una ideología para hacerlos sentir bien, cuando realmente son idiotas útiles de los que están detrás de estas ideologías. A nivel general, esos son los dos grandes puntos que me mueven. Gracias, Héctor, muy amable. Bueno, fíjese que si recogemos todas estas inquietudes, vamos a ver que la doctrina social de la Iglesia, el documento, el instructivo, espero que lo tengan ustedes ya, cada uno, lo vamos a mirar en detalle y vamos a ver cuál es el presupuesto que nos opone la Iglesia para dar respuesta no solamente desde el sujeto, sino desde la colectividad. Y la tarea nuestra será construir modelos de pensamiento que no solamente diagnostiquen la realidad, sino que propongan, que hagan propuestas programáticas hacia mejorar, porque no vamos a solucionar, pero vamos a mejorar las condiciones, no solamente individuales, sino colectivas. Entonces, vamos a empezar primero por el contexto histórico. Esto que ustedes
nos manifestamos o proponemos de toda esta indignación no es de ayer. Viene de mucho tiempo. Estamos hablando de siglos pasados. O sea, los atropellos, no solamente a la persona, estamos hablando de varias situaciones que afectan no solamente el derecho, sino también la dignidad de la persona. Entonces, ¿cuál es el presupuesto programático de la doctrina social de la Iglesia? 1. Reconocer las situaciones que las hemos tocado acá. La dignidad de la persona, no solamente en el ambiente personal, sino en el ambiente laboral, el atropello a la dignidad de la persona, el irrespeto a los derechos, no solamente individuales, sino colectivos de la persona. Ustedes lo han visto en lo que ustedes dicen con la situación de la pandemia. Personas que no respetan las situaciones que están sucediendo con su prójimo, con sus vecinos. La falta de libertad frente a no solamente a los derechos, sino a la intimidad de la persona. O sea, ya nos invadieron nuestra intimidad, no solamente los medios. Creo que le escuchaba a ustedes sobre las empresas que ya también, pues hasta nos hablan sobre los problemas que hay adintra de sus hogares porque ya las empresas les están manejando eso. Todo esto tiene una palabra muy sencilla: justicia. Entonces, la palabra justicia tiene unos ámbitos. Para que haya justicia, debe haber ley. Y para que haya ley, debe haber derecho. Mire cómo está todo comunicado. La importancia para que se aplique la justicia, debe haber una ley que la reconozca. Y para que se aplique una ley, debe haber un derecho positivo. Y entonces vamos a ver que hay una ley natural y hay una ley positiva. Todo esto vamos a tener que tratarlo y nos vamos a ayudar de todos los documentos que están allí en la bibliografía. Entonces, como les decía, lo primero que hay que hacer es reconocer que hay una situación de desigualdad, o llamémosla más claramente, de injusticia, que no viene desde ahora. Viene desde mucho tiempo atrás. ¿Cómo reconocemos eso? Con los contextos sociales, políticos, económicos y culturales de los estados. Entonces, ¿qué les recomiendo primero para que avancemos? Yo les envié unas diapositivas con unos mapas conceptuales. Y les quería mostrar dónde se originan todas estas situaciones en las que, perdónenme la expresión, se legalizan algunos comportamientos que puede ser o porque no están legislados o porque no están tenidos en cuenta en la ley o porque han sido violados en la ley. Son situaciones que estamos viendo. Por eso el diagnóstico nuestro. Primero, cuando hay una situación de injusticia, ya sea la dignidad de la persona, ya sea hacia su libertad, ya sea hacia su respeto, hay un problema ¿de qué? De violación de derechos, que pueden ser o individuales o colectivos. Entonces,
Cuando hay una situación de violación de derechos, ¿qué puede pasar? O que no está reglamentado el derecho, porque no está reconocido como ley natural o ley positiva. ¿Cuál es la diferencia? Creo que aquí no hay abogados, ¿verdad? En nuestro curso. Por eso vamos a tener que hacer un repaso legislativo hacia la ley, mirar de dónde, para reconocer que hay muchas situaciones que, primero, hacen parte del derecho natural o del derecho positivo. ¿Qué es un derecho natural? Por ejemplo, a la vida. Pero si no está reglamentado, o sea, si no pasa a ser derecho positivo, en ese lugar se puede matar al que se quiera. ¿Por qué? Porque a pesar de que es un derecho natural, si no está reglamentado como ley positiva, como pasa en algunos estados, esperando que no sea el nuestro, pero hay estados donde si no está reglamentada la ley al derecho a la vida, puede suceder que eso no sea importante. Me mencionaban ustedes, hijos, sobre el problema del aborto. Si no está reglamentado, no hay sanción. Para nosotros de pronto sí, hay una sanción moral. Pero si no está reglamentado la ley para no abortar, ¿qué quiere decir eso? Que la persona puede hacerlo. Entonces, mire los ámbitos que vamos a tener que tratar en esta asignatura, hijos. Para poder intervenir las situaciones de injusticia, debemos conocer los antecedentes históricos que van desde el ámbito social, político, y en el político entendemos la situación legislativa, la situación económica y la situación cultural. En la situación cultural, ¿qué puede suceder? Perdóneme que me vaya al África. Hay tribus que simplemente para tomar posesión de tierras tienen el derecho a invadir a otras, y si éstas no se someten, pues viene lo que pasa. Es parte de su cultura. ¿Qué hay que hacer ahí? Una legislación que busque ¿qué? Proteger la vida. Es un derecho natural, pero para que se convierta en ley, tiene que ser ley positiva. ¿Sí me hago entender? Entonces, fíjese, ¿qué significa eso? Contexto histórico. El contexto histórico, ¿qué nos dice? Y usted ya lo mencionaba. Pasamos de el absolutismo monárquico, donde el rey era el que tomaba las decisiones en el ámbito ejecutivo, legislativo y judicial. Como quien dice por ahí, al alcalde quien lo ronda. Él se pierde, él se busca y él se encuentra. Esa forma de gobernar muy feudal, siglos XIV, XIII hacia atrás, era propio de la mayoría de los estados reconocidos. Llamemos Europa. No sabemos qué estaba pasando en Indoamérica, pero hablemos de los estados reconocidos. Entonces, el absolutismo monárquico daba al rey la autoridad para definir si usted moría, si usted vivía, si usted comía, si usted no comía, si usted tenía privilegios, si no los tenía, y él asignaba las tierras a quien quería. Y sus feudales, sus nobles feudales, ¿qué hacían? Pues a los campesinos les daban tierras para que las trabajaran. Mire, ¿dónde comienza toda la... O sea, el poder de ejercer la ley y los derechos estaban en manos de unos pocos. ¿Qué sucede con esa situación? Que tarde o temprano todo explota.
Y entonces van a ver ustedes en las diapositivas que pasamos del absolutismo a la ilustración, al despotismo ilustrado. Segunda, estamos hablando siglo XVI, siglo XVII. ¿Qué es el despotismo ilustrado? El despotismo ilustrado es que la autoridad ya no es ejercida únicamente por el rey, sino por los nobles, los dueños o terratenientes de la tierra. Y cada feudo tiene sus propias leyes. ¿Cuáles? Las que imperan con el noble. Entonces ya comienzan los títulos. Condes, marqueses, etcétera, etcétera. Son los nobles. Tienen el poder. ¿Por qué tienen esa tierra? Porque se la concede el monarca. No me pregunten qué estaba haciendo la iglesia en ese momento. Porque si ustedes, hago un paréntesis, si ustedes me escuchan, la doctrina social de la iglesia, ¿cuándo comienza a tener vigencia? Estamos hablando del siglo XVIII. Tienen que pasar 18 siglos para que nos demos cuenta de que todo esto que ustedes están diciendo ya venía, mire, desde dónde. Cambia el estilo de gobernabilidad. Entonces, vuelvo a la teoría de Platón, si ustedes se acuerdan, la que yo mencioné. ¿Qué decía Platón? Estamos hablando de antes de Cristo. La mayoría de los hombres carecen de luces para averiguar por sí solos en qué consiste la felicidad y cuáles son los actos que conducen a ella. Solo una pequeña élite, en cambio, mejor dotado por la naturaleza y el estudio, sí sabe qué es y cómo se consigue. En consecuencia, los primeros, o sea, la clase que no cuenta, para su provecho y para la buena marcha del Estado, han de someterse a las directrices de los segundos. Entonces, ¿cómo se llamaba eso en una frase? La ley para el pueblo, pero sin el pueblo. Fíjese que esa forma muy autocrática de gobierno todavía se puede estar dando en muchas partes. El caso es que eso no funcionó. Y pasamos al despotismo ilustrado. ¿Qué es? Que los gobiernos son confederados, feudales. Y ustedes van a ver que Europa, que es el centro de atención, está dividido en gobiernos confederados. En la iglesia, por ejemplo, están los llamados estados papales. Mire dónde está la iglesia. Hay unos estados papales. ¿Y quién es el regente ahí? El papa. ¿Cuál es el problema que estamos viendo aquí? El problema de la justicia. Y entonces vamos a tener que definir qué es la justicia. Entonces, vamos a comenzar a mirar el instructivo que yo les pasé. Digamos que ya hice un pequeño contexto histórico. ¿Qué va a suceder en el siglo XVIII? Finales del siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX. Que del despotismo ilustrado pasamos a la iluminación, al periodo de iluminismo, y comienzan las revoluciones. La Revolución Francesa, la Revolución Rusa
y la revolución industrial. Entonces ustedes tienen allá unas diapositivas que les ruego las vayamos consultando allá cada uno. Creo que están, cada uno ya las tiene, ¿cierto? ¿Cierto, hijos, José Luis? Sí, señor, yo ya se las envié ayer. Son 3 diapositivas, ¿no? Revolución industrial, el problema social Marx, ¿sí? Y Adam Smith. Y Adam Smith. Entonces, como el problema del absolutismo y el problema del despotismo ilustrado no funcionó como política ni económica ni social en el contexto global, vamos a pasar a 3 maneras ideológicas o políticas de administrar justicia. Y las 3 políticas están ahí diseñadas. Una es, ahí está identificado, que es la que toma la Gran Bretaña, que es la revolución industrial, lo que nosotros llamamos el libre comercio, que es muy lo que tenemos hoy. Padre, una pregunta, es que, sí, pues no sé si le pasó a los demás, pero el archivo Word que que nos enviaron, a mí no me abre, está corrupto. Ok, ¿a ti te abrió, José Luis? No sé si José le abrió. Héctor, yo lo volví a reenviar. En el primer email tenía un error y no abría. El padre después lo volvió a enviar y yo lo reenvié. Ok, gracias. Y ahí sí funciona. Okay, pues lo podemos y en abrir. segundo sí abre. Sí funciona normal. Si es posible, lo podemos abrir, José Luis, a ver si le abre para que confirmemos, porque es importante que leamos esa parte, que es importante, que es ya los diagnósticos que comienza a hacer la Iglesia y que nos van a servir a nosotros como punto de partida. Entonces, si hay dudas frente a lo que voy narrando, no hay problema, me interpelan, por favor. Entonces, lo primero que yo quería era que conocieran el contexto histórico. Eso, muchas gracias. Muy amables. Entonces, la doctrina social de la Iglesia va a partir de un análisis retrospectivo de la situación política, económica, social y cultural del mundo conocido. Entonces estamos hablando de los siglos, final del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, o sea, entre 1800 y 1900, y toda la época del siglo XX, que es donde se genera la revolución industrial, la revolución rusa y la revolución francesa, con todos los cambios políticos, económicos y sociales. Entonces, para que quedemos pendientes de lo siguiente, vamos a tener que leer esas directrices, hijos. Vamos a leerlas, que es como un resumen de lo que propone la Iglesia frente a un diagnóstico que está haciendo en materia política, social, económica y cultural. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ese diagnóstico? 1. Recordando a la comunidad humana que hay unos derechos individuales y colectivos. Entonces, aquí se va a mencionar en la segunda hoja, en la segunda página, si me ayudas allá, José Luis, para que todos la veamos. En la segunda hoja del documento que nos estás mostrando, dice lo siguiente, segunda hoja. O sea, viene la primera, que es la presentación,
Nos devolvemos, José, por favor. Y pasamos. Perfecto. Vamos ahí donde dice instructivo, introducción, perfecto. Entonces, existen, dice ahí, 4 principios generales que va a contemplar la doctrina social de la Iglesia. 1. El carácter comunitario de la vocación humana. Vocación, entendámosla. Por eso les preguntaba a ustedes qué profesión tienen. Porque la vocación tiene que ver con mi realización como persona, como individuo. Ya en el ámbito religioso, significa una elección o una decisión sobre mi actuar humano. Porque ya ustedes me decían, padre, yo soy ingeniero, pero en este momento me dedico a la actividad del transporte. La vocación es la elección que yo hago para que como actividad humana me realice como persona, como ser humano, me desarrolle dentro de mis capacidades y mis condiciones. Entonces, primer principio que nos va a tocar la doctrina social de la Iglesia, y es que mi vocación tiene un carácter comunitario. Cuando ustedes se fijen, su profesión tiene un carácter comunitario y el Estado debe encargarse de legislar, de reconocerla como derecho, como ley positiva. Hago un ejemplo. Una persona puede decir, yo quiero dedicarme a ser surfista. Le preguntarán, ¿y de qué va a vivir? Y entonces la persona va a decir, pues de surfear. Sí, pero eso es más como quien juega parqués, perdón la comparación. Y la persona va a decir, no, es que yo voy a enseñarle a otros a surfear. Y de eso voy a vivir, porque es lo que a mí me gusta. Esa es su vocación. Surfista. ¿De qué va a vivir? Pues de enseñar a otros a surfear. Esa persona tendría que individualmente hacerse reconocer su derecho a su elección. Y el derecho a trabajar como surfista. Estoy dando un ejemplo. Porque hay profesiones que ya tienen, ¿cierto? Por ejemplo, los médicos, los ingenieros, ya tienen una regulación, una normatividad. Y una normatividad que debe tener un carácter comunitario. ¿Qué significa que tiene un carácter comunitario? Que afecta a otros. Lo que yo haga afecta a otros. Primer principio que se debe regular, reglamentar y legalizar. Segundo principio, la interdependencia entre la persona y la sociedad. Segundo principio fundamental que va a tocar la doctrina social. La interdependencia entre la persona y la sociedad. Que se debe pasar del derecho a la ley. ¿Qué quiere decir eso? Lo que ustedes me comentaban. No es posible que una persona salga irresponsablemente cuando la norma dice que usted debe respetar que el otro se puede contagiar si usted sale y no cumple con los requisitos. Entonces, yo no soy isla. Mis movimientos, mis acciones afectan a otros. Entonces, la doctrina social de la Iglesia me va a reglamentar, me va a sugerir
que yo tengo una interdependencia, o sea, lo que yo haga le afecta a otros. Miren en el ámbito de sus hogares. Hay una interdependencia de usted con su esposa y con sus hijos. Por ejemplo, hago ejemplos. Mi hijo no puede llegar a la hora que quiera ni salir a la hora que quiera en mi casa. Hay una interdependencia. ¿Por qué? Porque su comportamiento afecta a los otros. ¿Y eso qué hay que hacer? Reglamentarlo. Entonces son normas que, a pesar de que no hacen parte del derecho positivo, o sea, no están, no afectan a la sociedad en general, afectan el entorno de la casa. Y entonces son normas que se establecen dentro de ese grupo. Eso también lo debo tener en cuenta a la hora de normatizar. No soy solo. Vivo en interdependencia, y esto creo que lo estamos viviendo todos en nuestros hogares, porque la casa se convirtió no solamente en vivienda, sino en oficina y hasta en sitio de recreación y descanso. En todo. Cuarto principio. La promoción del bien común. ¿Qué quiere decir esto? Que mis acciones no solamente afectan a otros, sino que también deben propugnar por el bien común. ¿Por qué le voy a decir a mi hijo que por favor no me llegue a las 2, 3 de la mañana, sino que máximo hasta las 10? Por el bien de todos. Por el bien de él mismo, pero también por el bien de todos. Y finalmente, justicia social. Principio fundamental. Justicia social. Entonces, estos son los principios generales que va a abordar la doctrina social de la Iglesia. Y entonces, ¿qué nos va a decir la doctrina social de la Iglesia? Nos va a enseñar en materia social, política, económica, familiar, cultural, ¿cuáles son los ideales para que mis comportamientos y mis actitudes no violen los derechos naturales y el derecho positivo? ¿Cuáles son los derechos naturales? Los que no están necesariamente escritos en la ley, pero que hacen parte de mis derechos, valga la redundancia. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Esos se llaman derechos fundamentales, que muchos de ellos ya están normatizados como ley positiva, o sea, pasan de la ley natural, porque en muchos países no pueden estar ya escritos, pero en la mayoría de estados democráticos sí ya son ley positiva, derecho positivo. O sea, ¿cuál es la diferencia entre el derecho natural y el derecho positivo? Que en el primero, si se infringe, solamente hay una sanción moral. En el segundo, si se infringe, ya hay un castigo punitivo. ¿Quién lo ejecuta? Penal. Exactamente. ¿Quién lo ejecuta? Los que estén encargados de eso, los jueces. ¿Cierto? ¿Ven? Entonces, vamos, hijos, poco a poco, entendiendo para dónde vamos. Entonces, hijos, para concluir, porque este era simplemente un preámbulo,
¿Qué les voy a pedir el favor? Como no tuve tiempo de enviarles oportunamente el documento, les recomiendo, José Luis, verificar con el grupo que todos tengan el documento. Es importante. ¿Por qué? Porque nos va a dar primero las directrices sobre lo que vamos a trabajar en clase. Segundo, nos va a orientar hacia dónde quiere ir en este momento la clase o el programa de doctrina social de la Iglesia, que es ahí con la parte de introducción. Tercero, una problemática, que es la que voy a pedirles que comiencen ustedes a elaborar. Yo hago una pregunta en el documento. ¿Cuál es? En la doctrina social de la Iglesia, ¿cuáles son sus fundamentos teórico-prácticos, su evolución y su concepción de los derechos humanos? Quiero que por favor comencemos a trabajar en esa pregunta. Vamos a ayudarnos con la bibliografía. Por eso les decía, vayan leyendo por favor las 2 encíclicas, que son las primeras que escribe la Iglesia para pronunciarse sobre esta problemática. ¿Cuáles son? 40º año y Populorum Progressio. Vayamos leyendo las... Rerum Novarum, padre, había dicho. Rerum Novarum y 40º año. Correcto. Vamos leyéndolas, por favor. Luego les planteo cuál es la estrategia metodológica del curso. Entonces les digo, análisis de los documentos. Y les decía, hijitos, ¿en qué consiste el análisis? Vamos a mirar cuáles son las tesis o las propuestas, cuáles son las problemáticas y cuál es la propuesta programática de la encíclica. Ayúdense con los mapas conceptuales porque eso les ayuda mucho a resumir. Entonces, ¿cuál es la estrategia metodológica? Análisis de los documentos. Y abórdenlos de manera cualitativa, descriptiva y crítica. 3 formas de abordar. O sea, no es hacer resumen. Es que usted debe detectar cuáles son las problemáticas. 1. Segundo, detectadas las problemáticas, ¿cuál es la propuesta? ¿O cuál es el argumento de la encíclica frente al tema? ¿Y cuál es el presupuesto? O sea, ¿cuál es el resultado de ese análisis? Y hacemos una descripción de las soluciones. Entonces, vamos poco a poco. Fíjense que ustedes ya tienen en su cabeza, hijos, unas problemáticas. Y vamos a ver que no son tan nuevas y son muy recientes. ¿Qué es la crítica? El aporte, porque no son opiniones lo que ustedes van a dar. Es un aporte, un conocimiento. ¿Cuál es su aporte a esas soluciones programáticas que ofrecen las encíclicas? ¿Cuál es su aporte? Esa es la crítica. De lo contrario serán opiniones. Entonces, ahí paremos. Hago un lapso, hijos. El director académico, el padre Martín, nos dice, ustedes me confirman, nos dice
Este semestre tendremos la novedad de una clase virtual adicional entre semana, cuyo día y hora, al final de la jornada laboral, el grupo debe concertar con el profesor. Padre, esa clase para nosotros este semestre es Teología Pastoral Fundamental. Ok. Con Monseñor Mancera. Listo. Perfecto. Entonces, la materia nuestra implica, hijos, una aplicación a lo que vamos viendo. Y quiero que yo anote aquí lo que ustedes me dijeron ahorita sobre las situaciones de injusticia que han percibido. Quiero que las tengamos ahí, que las recuerden y las escriban ustedes. Yo las anoté aquí cada uno. Porque la idea es que vayamos trabajando en una propuesta programática a estas situaciones que estamos encontrando en nuestro día a día. Pero necesitamos el contexto histórico, de dónde vienen, cuándo provienen, cómo se dieron. Segundo, si pertenecen simplemente a opiniones o ya son ideologías programáticas o hacen parte ya de leyes suscritas. ¿Sí? Por ejemplo, uno puede decir, en mi contrato de trabajo me obligan a hacer esto. ¿Qué quiere decir eso? Que es una ley coercitiva, pero que es injusta. Entonces quiere decir que ya hay una ley que está restringiendo mis derechos. Como hay cosas, por ejemplo, cuando las personas que salen y no cumplen la ley. Fíjese que estamos entrando en una problemática en la que nosotros no solamente vamos a opinar, sino que vamos a hacer una propuesta programática y una crítica a la situación. Y vamos a hacer una propuesta. Fíjese hasta dónde vamos. Pero para que podamos hacer todo eso, ¿qué necesitamos? El contexto histórico, lo que nos aporta la doctrina social de la Iglesia, y ustedes van a leer el documento, de dónde son las fuentes. Ese es el último tema, dice, fuentes de la doctrina social de la Iglesia. Esa es la última parte del documento. Destinatarios de la doctrina social de la Iglesia, valores de la doctrina social de la Iglesia, método de la doctrina social de la Iglesia. Fíjense que les voy dando aportes. ¿Para qué, hijos? Para hacer una propuesta programática a las situaciones que estamos enfrentando. Propuesta programática. ¿Listo? Padre, yo tengo una pregunta. Claro que sí. Escúchame nuevamente con el tema del archivo. El primer archivo que usted envió se llama Instructivo para clase Diaconado Doctrina Social, y ese archivo estaba corrupto. En el segundo envío ya me envió José el archivo nuevamente, pero ese se llama Clase Virtual AGT1 2020. Entonces los dos archivos tienen nombres distintos. Entonces la pregunta pero al es... abrirlo, el archivo debe decir Arquidiócesis de Bogotá, Diaconado Permanente, tercer año, asignatura Doctrina Social de la Iglesia. Ah, ok, sí, contenido, metodología de clase. O sea, es el mismo archivo, pero tienen dos nombres distintos, ¿sí? Exacto. Debe ser porque el primero, tuvimos que seguramente cambiarlo aquí con mi secretario, tuvimos que cambiarle de nombre y volverlo a reenviar. Pero ok. Me interesa es que revises, por favor, Héctor, que vaya ese nombre y que vayan los contenidos que acabo de mencionar. Sí, sí, ese es. Sí, padre. Y habla ahí de la parte introductoria, habla del problema, de la estrategia, de las fuentes, sí, de los valores, del método. Fuentes, sí. Sí, ese es, padre. Listo. Entonces, les ruego, por favor, que lo transmitan a todo el grupo. Sí, ya José lo envió. Y por eso, y verifíqueme, por favor, las diapositivas.
Son 3 diapositivas, padre. Ese Una llegó que bien. dice Revolución Industrial, ¿Sí? la otra que es Karl Marx y la otra que es Adam Smith. Exacto. Entonces quiero que por favor las vean entre semana, las relean por favor. Si hay inquietudes, escríbanlas para que yo las pueda resolver el próximo sábado. ¿Cuál es el propósito de esas diapositivas? Que tengamos un conocimiento de dónde está nuestro contexto actual. ¿Cuál es nuestro contexto actual? O sea, ¿qué nos está rigiendo? ¿Qué nos rige en este momento? ¿Sí? Que pueden estar en el ámbito, repito, No o sé, del ¿por qué derecho me sacó ya, natural, Camilo? Es que estoy en clase todavía. Gracias. del derecho natural, o están en el ámbito del derecho positivo. Es lo que vamos a mirar. Todas esas propuestas ideológicas que afectan la cultura, la política, la economía y la sociedad, todo eso afecta el hoy, el diario vivir. Entonces, revísenlas por favor. Si hay inquietudes, le pido a José Luis, envíemelas a mi correo. Padre, no entendimos este tema. Padre, ¿hacia dónde va este? Y yo les estoy enviando en la semana cualquier aclaración. Pero por favor, revisen para poder arrancar. Fíjense, no hemos arrancado todavía. Hasta ahora estamos haciendo la propuesta metodológica de clase. Entonces, ¿qué les pido? Revisen el instructivo. Revisen las diapositivas. ¿Qué quiero con eso? Primero, reconocer a nivel de ideología o de derecho positivo lo que hoy nos está afectando. Porque no podemos opinar simplemente sino saber si hace parte de un derecho, de una norma, o simplemente de un comportamiento y de una costumbre. Por eso hablo de cultura. Hay cosas que hoy nos están afectando, hijos, que son, primero, propias de la cultura. Gente que está usando simplemente porque se quiere manejar así. ¿Cómo atacamos ese problema? Es un problema de cultura. Cuando ustedes me decían, personas que salen a la calle y ¿eso es problema de qué? De cultura. Segundo, hay un problema de legislación. ¿Por qué? Porque hay abuso a lo que unas personas están haciendo. ¿Eso está legislado o no está legislado? El problema de la economía, ¿está legislado o no está legislado? Para saber cómo abordamos la problemática. Y repito, no estamos dando opiniones. Vamos a hacer una crítica basada en el derecho, ya sea natural o positivo. Y vamos a hacer una recomendación a la cultura que puede estar afectando los derechos, sean naturales o positivos, de los individuos o de las colectividades. ¿Listo? Entonces, vamos a leer todo esto, como dicen por ahí, nos vamos a empapar un poquito, no solamente del contexto, sino de lo que la Iglesia nos invita a hacer, y es a tomar una posición crítica. No simplemente opinar, es una posición crítica. ¿Y basada en qué? Entonces tenemos cuáles son las fuentes de la doctrina social de la Iglesia, cuáles son sus destinatarios y cuáles son los principios y valores que la doctrina social de la Iglesia pide que se cuiden y que se preserven o que se están violando. Eso es importante conocer para poder hacer dar una opinión. ¿Listo, hijitos? Entonces, si quiero antes de cerrar, preguntas, aclaraciones, por favor, tengan la bondad. ¿Cómo estoy, Héctor? ¿Todos me están escuchando? Sí, señor. No, todo está bien, padre. Muchas gracias. Entonces, quiero que si hay dudas frente al documento, no duden. José Luis tiene mi correo de manera particular o individual. No duden, escríbanme. Padre, tengo dudas sobre este tema. No entendí muy bien la clase. Acláreme esta situación.
después de que lean el instructivo y de que miren el contexto histórico, no se preocupen. Escríbanme al correo o llámeme y dígame, padre, no entendí esto, acláreme esto, no entendí muy bien cómo es la metodología de clase, etcétera, etcétera. Padre, muchas gracias. Listo, hijitos. Gracias, ¿Todo padre. bien? Sí, padre, muy bien. Todo bien, padre, como el pibe. Muchas gracias, hijos. No duden. Gracias, padre. Bueno, padre. Les quede clarito con este instructivo, léanlo en casita y dentro de 8 días tráigame las inquietudes. Si las tienen antes, no se preocupen. Muchas Listo. gracias, muchachos. Bueno, Por padre, todo. hasta luego. Gracias, padre. Muchas gracias. Chao. Padre. Chao. Gracias, cuídense. Hasta luego, padre. Chao. Buen día, padre.